Muy buenas noches a todos los que se conectan a través de Facebook. Muchas gracias por una vez más adherirse a este medio y a este espacio que hemos titulado Conectate, donde vamos a estar estudiando la palabra del Señor como todos los días jueves. Lo vamos a hacer. Y como ustedes ven en pantalla, el título de este estudio es Toda regla tiene su excepción, pero nunca la excepción será regla. Y ya vamos a ver de qué se trata el título en esta noche. Pero mientras se conectan más personas, vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor por cada necesidad para que el Señor esté obrando. Quien les habla, el pastor Hugo Ramini, su servidor, pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les voy a dirigir en oración en esta noche para que el Señor esté bendiciendo, obrando también y bendiciendo esta noche. Así que para que podamos aprender de su palabra. Amén. Vamos a orar al Señor en esta noche. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, te damos gracias porque podemos, Señor, en esta noche acercarnos a ti, Señor, confiadamente al trono de la gracia, Señor, para hallar misericordia, Señor, y el oportuno socorro para nuestras almas, Dios mío. Señor, bendice estos momentos, Cristo amado. Bendice cada necesidad, Señor, que en esta noche es puesta de manifiesta, Señor. Oh Jesús, manifiéstate con tu poder, Señor, con tu autoridad, Señor amado. Manifiéstate sanando enfermos, Señor, liberando a los oprimidos, Señor amado, echando fuera demonios también, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y que en esta noche, Señor, podamos aprender, Señor, más de tu palabra, Señor. Podamos aprender más de las sagradas escrituras, Señor. Te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Bendice a todos los conectados, Señor, a los que se están conectando y a los que se conectarán a esta transmisión. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén y amén. Bueno, toda regla tiene su excepción, pero nunca la excepción será regla. Y podemos ver el significado. Es importante ir al significado de la palabra excepción. Y allá en pantalla podemos ver y definir que la excepción es es la exclusión de una persona o cosa de lo que generalmente se trata dentro de una regla común, o persona o cosa que se excluye de la generalidad de la regla común. Entonces, una excepción es algo que se excluye de una, podemos definirlo, se excluye de una regla común. Es algo que se hace circunstancialmente y que está fuera de lo que habitualmente se hace. Por ejemplo, ahí ustedes tienen un ejemplo que dice, que expresa lo que es una excepción y dice, nunca como dulce, pero hoy haré una excepción. O tal vez el que está realizando una dieta determinada, una dieta muy rigurosa, que una vez a la semana tal vez se da un permitido. Eso también termina siendo una excepción. Eh, y podemos ver allá claramente y entender lo que es una excepción. Y es importante que lo entendamos para que podamos avanzar en el estudio de la palabra de Dios. Y en las escrituras encontramos a Dios haciendo excepciones, que no debemos confundirlo con lo que es acepción de personas, porque una acepción de persona tiene que ver con algo, con una discriminación de algo que se hace de una persona o cosa sin un motivo justificado. La Biblia nos habla en cuanto a la fe, por ejemplo, y nos dice que en cuanto
a la fe, nuestra fe debe ser sin acepción de personas, sin hacer distinción, ya que todos somos iguales ante la presencia de Dios. Pero excepción es algo totalmente diferente, es algo que se excluye de la regla común, pero que es de manera circunstancial y no se transforma en una ley. Por ejemplo, podemos leer en el libro de Números, capítulo 12, versículo 1 en adelante, y dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era un muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Y dice el versículo 8, vemos ya un Dios molesto, enojado con María y Aarón. Y dice la siguiente declaración: cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Dios estaba decidido, él, a hablar con todo el pueblo de Israel. La idea de Dios era tener comunión con todo el pueblo de Israel. Y generalmente, como vemos allá y vemos en otras traducciones, al profeta, que era el designado para comunicar el mensaje de Dios a el pueblo, Dios le hablaba por sueños, Dios le hablaba por visiones, Dios le hablaba de otra manera. Pero el trato con Moisés era un trato excepcional. Dios dice: con todos los profetas hablaré de la siguiente manera. Con todos los profetas tendré un parámetro para hablar, que serían los sueños y las visiones. Pero con Moisés realiza una excepción y Dios dispone a hablar con Moisés cara a cara, dice la palabra de Dios. Claramente, como dos amigos pueden llegar a encontrarse en algún punto, en algún lugar, y así hablar cara a cara. Así iba a ser el trato de Dios con Moisés. Y de hecho, Dios se muestra ante Moisés y Moisés solamente llega a ver las espaldas de Dios, ya que Dios protege a Moisés de que Moisés pueda verlo totalmente y morir. Por supuesto, Moisés a causa de la santidad de Dios. Pero sin embargo, él iba a hablar cara a cara con Dios, con Moisés, Dios. Iba a ser una excepción. Después, otro ejemplo que podemos ver en la palabra de Dios más adelante, ahí como ven ustedes en la pantalla, en el versículo 6 especifica, dice: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños, hablaré con él. Pero así no iba a ser con Moisés. Con Moisés Dios iba a hablar cara a cara. Entonces, la regla de Dios era hablar con los profetas por medio de visión y de sueños. Pero la excepción iba a ser Moisés. Con él iba a tratar cara a cara. Otro ejemplo de una excepción que Dios realizó lo encontramos en Génesis capítulo 5, versículo 21.
Y se trata de una persona llamada Enoc. Y dice la escritura que cuando Enoc tenía 65 años, tuvo un hijo llamado Matusalén. Después del nacimiento a Matusalén, Enoc anduvo por 300 años en comunión con Dios. Y durante ese tiempo, nunca más y durante ese tiempo, está mal escrito, disculpen, ahí está mal tipeado, pero durante 300 años caminó Enoc con Dios. Y en total dice que Enoc vivió 365 años. Entonces podemos decir allí y concluir en el versículo 24 que dice que todo ese tiempo Enoc anduvo en comunión con Dios y de pronto un día desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc fue previo al diluvio. Dios había dispuesto un diluvio universal a causa de la maldad del hombre. Dios dijo, no contenderá más mi espíritu con el hombre, sino que ya sus años serán 120 años. Pero Dios hizo una excepción con Enoc y lo arrebató, lo llevó hacia el cielo, sin que Enoc viera muerte. ¿Y por qué les digo que hizo una excepción con Enoc? Porque con Moisés, Dios se dispuso, con Noé, Dios se dispuso a guardar a Noé y a guardar a toda su familia. Pero con Enoc hizo una excepción. No permitió que Enoc viviera el diluvio. No permitió que Enoc llegara a ese momento. Y Enoc es una hermosa figura del arrebatamiento de la iglesia, ya que Dios no permitirá que la iglesia llegue a observar y a ser parte de los juicios más grandes de Dios sobre esta humanidad. No será parte ni de los 7 sellos, ni de las 7 trompetas, ni de las copas de la ira, la iglesia, así como Enoc no fue parte de lo que sucedió previamente al diluvio y durante el diluvio y posteriormente, sino porque Dios lo arrebató a Enoc. Hizo una excepción con Enoc. ¿Y por qué les digo que hizo una excepción con Enoc? Porque el libro de Hebreos, Hebreos 9:27, dice que está dispuesto que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sin embargo, no permitió que Enoc muriera. Hizo una excepción. Cuando sabemos que todos los seres humanos que llegan a esta tierra, llegan para nacer, crecer, desarrollarse y morir. Pero vemos una excepción con Enoc, de parte de Dios. Como les explicaba al principio, una excepción es algo que va fuera de la regla común. La regla común de Dios durante ese tiempo fue proteger al justo por medio de guardarlo en un arca, como sucedió con Noé. Pero la excepción de Dios fue permitir que Enoc no participara del diluvio y que Enoc no muriera. Y dice que todo ese tiempo Enoc anduvo en comunión con Dios y de pronto un día desapareció porque Dios se lo llevó. Todo el tiempo Enoc anduvo en comunión con Dios. Fue un creyente fiel y desapareció. Fue traspuesto sin ver muerte, porque Dios hizo una excepción con Enoc. Si seguimos viendo otros ejemplos, primera de Samuel, capítulo 28, dice, la mujer preguntó, ¿a quién quieres que invoque? Saúl respondió, a Samuel.
Cuando la espiritista o adivina, como dice la Reina Valera 1960, esta versión que les estoy mostrando es la versión La Palabra de Dios para Todos, pegó un grito y dijo: me tendió una trampa, usted es Saúl. Y el rey le dijo a la adivina: no temas, ¿qué es lo que ves? La adivina dijo: veo un espíritu que está saliendo de la tierra. Saúl preguntó: ¿cómo se ve? La mujer respondió: como un anciano que lleva un manto. Saúl se postró en tierra al darse cuenta de que era Samuel. Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me molestas haciéndome subir? Saúl respondió: me encuentro en problemas. Los filisteos me están atacando y Dios se ha apartado de mí. Ya no me responde ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te llamé. Necesito que me digas qué hacer. Fue llamado aquí Samuel por una adivina, la adivina de Endor, como la Reina Valera la denomina. Una mujer espiritista, como la conoceríamos también en estos días. Y vean qué particularidad, porque la regla es que, como les decía, las personas mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y en el Evangelio según San Lucas capítulo 16 nos habla de dos lugares, del seno de Abraham, y también nos habla de lo que es el Hades. El seno de Abraham era un lugar donde estaban los justos del Antiguo Testamento que habían muerto creyendo en la promesa del Mesías. Y el Hades era todo lo contrario, todos aquellos que habían muerto, una antesala del infierno, y todos aquellos que habían muerto y no creyendo en la promesa del Mesías, de la venida del Señor Jesucristo. Y una de las tareas que había hecho Saúl era de borrar del mapa, prácticamente eliminar a todas las adivinas de la tierra de Israel. Por eso, esta adivina creyó que Saúl la iba a matar, que Saúl estaba haciendo todo esto para prender a la adivina. Sin embargo, la adivina llama a Samuel y Samuel viene. Y Samuel, el profeta Samuel, aquel que había ungido a Saúl, ¿qué es lo que realiza? Confirma el juicio de Dios sobre Saúl, sobre su casa. Entonces, Saúl allí se ve prácticamente resignado. Esto fue una excepción de Dios. Dios hizo una excepción. Dios dejó que Samuel viniese de entre los muertos y se presentara allí. Entonces acá vamos conociendo un carácter de Dios que tal vez antes no habíamos visto, una parte del carácter de Dios, que Dios es un Dios que hace excepciones también, porque Él es Dios y hace excepciones aún dentro de su misma palabra, de sus mismos dichos. Otra excepción que podemos ver y que está relacionada con el rey Saúl también, dice, esto ocurre cuando Saúl ya se había revelado, ya había sido desechado por Dios. Y Saúl dice, entonces Saúl salió a buscarlos allá. Estaba buscando Saúl a Samuel y sobre todo a David, porque quería matarlo. Y dice, y el Espíritu de Dios también vino sobre Saúl y empezó a profetizar por todo el camino hacia los campamentos. Imagínense, el rey Saúl ya había sido desechado. El Espíritu Santo no podía venir ya.
sobre él, porque dice la palabra de Dios cuando hablamos de la doctrina del Espíritu Santo que encontramos en Hechos allá, dice que el Espíritu Santo viene sobre todos los que le obedecen, sobre los que tienen disposición para obedecer. Sin embargo, Saúl no tenía esa disposición para obedecer, sino que todo lo contrario. En él había entrado la envidia y el deseo de matar a David. Y finalmente, él envía hacia ese lugar donde se creía que estaba David, envía a sus soldados, envía a aquellos que trabajaban con él en el reinado, y a todos les sucedía lo mismo, el Espíritu Santo caía sobre ellos, hasta que Saúl se decide a ir él solo directamente a buscarlo, y el Espíritu Santo vino sobre él aun cuando él había sido desechado ya. Entonces vemos acá claramente que Dios hizo una excepción. La regla es que el Espíritu Santo venga sobre todos aquellos que han creído en Jesús y han arrepentido de sus pecados. Sin embargo, en este caso, Dios hizo una excepción con Saúl y el Espíritu de Dios vino sobre el rey Saúl. Y otra vez se preguntaban todos, ¿Saúl también ante los profetas? Nuevamente Dios hace una excepción con el rey Saúl. Otra excepción que también podemos ver en la palabra de Dios. Y la podemos ver allí en Segunda de Reyes, capítulo 20. Dice, palabra de Dios para todos. Es la versión en la que está escrito allí. Ezequías se enferma de muerte, dice Segunda de Reyes 20. En esos días Ezequías se enfermó y estuvo al borde de la muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a ver a Ezequías y le dijo, el Señor dice, pon tus asuntos en orden, porque vas a morir, no vas a sanar. Ezequías se dio vuelta con la cara hacia la pared y oró así al Señor. Señor, recuerda que yo siempre te he servido de todo corazón y he hecho lo que te agradaba. Y Ezequías lloró amargamente. Antes de que Isaías saliera del patio, le vino este mensaje del Señor. Regresa y dile a Ezequías, líder de mi pueblo, que así dice el Señor. Dios de tu antepasado David, he oído tu oración, he visto tus lágrimas, te voy a sanar. Al tercer día subirás tú mismo al templo del Señor. Agregaré 15 años a tu vida y salvaré a esta ciudad del poder del rey de Asiria. Protegeré la ciudad y lo haré por mí mismo, por la promesa que le hice a mi siervo. Dios hizo una excepción con Ezequías. Se imaginen que la palabra de Dios cuando dice que alguien va a morir, cuando Dios dice que determina que alguien va a morir, esa persona muere. Incluso la Biblia se refiere a que tenemos limitada nuestra habitación acá en la tierra, que hay un tiempo de vida solamente acá en la tierra y que es determinado por Dios. Dios había determinado que el rey Ezequías, rey de Judá, muriese, pero sin embargo él oró a Dios, se conmovió, se arrepintió, se quebrantó ante la presencia de Dios y Dios le dijo claramente, después por mano del profeta Isaías, que Dios había oído su oración y que no iba a destruir, no iba a morir Ezequías, sino que Dios le iba a dar 15 años más de vida. Qué maravilloso es Dios, qué misericordia que tuvo con este rey.
Lamentablemente, después de estos 15 años, este rey nuevamente desagradó con su conducta a Dios y por supuesto murió. Pero Dios cumplió con lo que le prometió, con agregarle 15 años más a su vida. Eso es lo que puede hacer Dios. Incluso hoy en día estamos en tiempos difíciles, tiempos finales de la historia, y Dios puede hacer las cosas como Él quiere. Dios puede frenar esta pandemia de un día para el otro. Dios puede solucionar cualquier problema económico de un día para el otro que haya, si Dios así lo quiere. Pero son excepciones, no son reglas estas. Cuando me refiero a esto, hay un pecado muy común en nosotros como creyentes muchas veces, que jugamos con estas cosas. Muchas veces Dios permite que nos alejemos de Él y que volvamos. Y creemos que Dios siempre actúa así. Pero sin embargo, debemos ponernos a pensar si Dios no está haciendo una excepción con nosotros. Por ejemplo, es muy común que líderes de iglesias que se rebelan y que se alejan de Dios no vuelvan nuevamente, se queden allí, sus ministerios se vean destruidos. Pero sin embargo, hay excepciones a todo eso, o reyes. Me viene a la mente la historia del rey Nabucodonosor, que Dios le dijo que se iba a volver loco por su soberbia. Pero sin embargo, después de esa locura de Nabucodonosor, Dios perdonó a Nabucodonosor porque se arrepintió. Y ese rey volvió a recuperar todo. Pero por lo general, si usted observa en la palabra de Dios, la regla general es que suceda lo que dice Hebreos, dice, porque es imposible que los que una vez gustaron de la buena palabra de Dios, de los poderes del siglo venidero, sean renovados otra vez para arrepentimiento, exponiendo a vituperio al Hijo de Dios. Esa es la regla de Dios para esto. Pero la excepción es lo que sucedió con el rey Ezequías. Él le dio 15 años más de reinado a Ezequías, porque realizó una excepción con él. Y como vemos allí en la plantilla siguiente, le dio la fórmula, hasta la fórmula medicinal le dio Dios. Le dice, hagan una mezcla de higos, entonces la hicieron, se la aplicaron en la llaga y Ezequías se recuperó. Pero fue una excepción de Dios, añadir más años a la vida de Ezequías. Mateo, otra excepción, Mateo 15, 21 al 28, dice, saliendo Jesús de allí se fue a región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel se refiere. Y dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme de la casa de Israel. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe,
hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Dios hizo una excepción con esta mujer cananea. Jesús expresó claramente que su tarea estaba enfocada a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Allí era su trabajo, era su campo de evangelización y de enseñanza. Sin embargo, aparece una mujer cananea para poder allí invocar la misericordia de Dios, del Señor Jesucristo. Y vemos a un Jesús duro acá, tratándola duramente a la mujer, diciéndole, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero la mujer, muy lejos de sensibilizarse, de verse herida, dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondió, grande es tu fe. Esta mujer conocía a Jesús como nadie y conocía que Jesús podía hacer excepciones. Imagínense que cuando Jesús caminaba entre la multitud, una mujer con 12 años de flujo de sangre se acercó y tocó el manto de Jesús porque dice, si tan solo tocare su manto, seré salva. Y había multitudes de personas que estaban tocando a Jesús, pero la mujer fue la salva y la sanada. Y dijo Jesús, pero ¿quién ha hecho esto? Dijo. Y los discípulos dijeron, Maestro, la multitud te rodea y tú nos preguntas, ¿quién ha hecho esto? Pero Jesús dijo, yo he reconocido que ha salido poder de mí. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió algo similar acá. Esta mujer reconoció a Jesús. Reconoció a ese Jesús que hace excepciones. Y Jesús sana a la mujer, sana a la hija de la mujer cananea y sana el alma de esta mujer. Qué increíble es nuestro Dios que puede hacer excepciones. Hace años viví una situación muy particular en una obra. Yo pertenecía a un grupo de trabajo, a un ministerio de una iglesia, y nació una obra en un sector de la provincia. Y esa obra empezó a crecer rápidamente, se juntaban en una casa y comenzaron a orar y el Señor empezó a derramar del Espíritu Santo y todo eso. Y un determinado líder que tenía una obra cerca de donde, no tan cerca, pero estaba dentro de esa zona de San Juan, se enojó muchísimo porque habían invadido su territorio. En vez de alegrarse por lo que estaba sucediendo en ese lugar, en la otra casa, este líder se enojó, convocó a una reunión, sacó el tema y finalmente decidieron que ese líder fuera a supervisar allí esa obra en esa determinada provincia que estaba creciendo. ¿Cuál fue el resultado de esto? Porque el motivo para supervisar era porque él se había enojado, porque dice que no era jurisdicción de esas personas de trabajar en esa zona. Se enojaron, ¿cuál fue el resultado? Se desarmó toda la obra. ¿Por qué? Porque no conocíamos a Dios, porque ese líder no conocía a Dios. Y es que Dios puede hacer excepciones. Y más cuando está en juego la vida espiritual o la salvación de personas. Juan 4, otra excepción que hace Jesús. En esto vinieron, Juan 4:27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid
ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? La mujer samaritana. Era algo raro que un maestro de la ley, como era Jesús considerado, por eso le decían rabí, él era considerado un maestro de la palabra, de la ley, de la Torá, conversara con una mujer. Y sin embargo se dio esta situación, conversó con una mujer. Y los discípulos estaban maravillados de que esto estaba sucediendo. Sin embargo, esto no era una regla en la vida de Jesús. Esto fue una excepción, donde Jesús conversó con una mujer samaritana. No era la regla del Señor. Y tenemos pocos casos en la Biblia donde Jesús le contesta a las mujeres. Y vemos que Jesús en su grupo de trabajo erigió a 12 apóstoles, varones, 12 apóstoles, hombres. Pero hizo una excepción con esta mujer. Maravillados los discípulos. Y el resultado de la excepción fue que la mujer se fue a Samaria y llevó el Evangelio allí a Samaria. Y muchos creyeron en el Señor Jesucristo por una excepción que Dios hizo, que el Señor Jesucristo hizo. Y si ustedes ven, el diálogo fue largo, tendido y tiene mucha riqueza espiritual, el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. Ahora, Primera de Corintios 15:8 nos habla de otra excepción que Dios hizo. Y acá está relacionada la persona de un apóstol. Dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Está hablando Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Los apóstoles, requisitos para ser apóstoles, era haber estado con Jesús y ser testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Era un requisito que se exigía para que la persona fuese considerada apóstol. Sin embargo, Pablo no estuvo con Jesús, ni tampoco Pablo fue testigo de la resurrección de Jesús. Pero sin embargo, Jesús se le aparece a Pablo y después que queda ciego Pablo y va a Tarso, va a su casa a orar, Jesús envía a un discípulo llamado Ananías para que imponga las manos sobre Pablo, para que Pablo recobre la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Porque Dios tenía un propósito de Pablo y era que Pablo fuese a predicar el Evangelio a los gentiles. Entonces Dios hizo una excepción con el apóstol Pablo. Por eso la regla era haber permanecido con Jesús durante su ministerio y ser testigos de su resurrección para ser considerado apóstol. Pero en Pablo no se cumplieron estas cosas. Ni siquiera estuvo Pablo en el aposento alto. Pero ¿quién duda de que Pablo era un apóstol? Nadie. Él escribió gran parte del Nuevo Testamento. Escribió más que los que permanecieron con Jesús. Acá vemos a un Dios haciendo una excepción. Por eso, hoy en día, y voy a aclarar esto porque creo que es necesario aclararlo. Hoy en día ya no, los 12 apóstoles, no hay apóstoles como los 12 que transitaron ese periodo bíblico, el periodo de Jesús. No hay apóstoles ya como eso, que pusieron el fundamento, todo eso. Sí, hoy en día hay apóstoles
que son enviados como misioneros para plantación de iglesias. Y el que planta una iglesia también debe ser considerado un apóstol conforme a nuestros tiempos. No un apóstol que traiga una revelación nueva, sino un apóstol que ponga el fundamento para una obra que viene de la doctrina de Jesucristo y de los 12 apóstoles. Eso es algo en particular. Hoy en día muchos se autonombran apóstoles. Se autonombran apóstoles. El más conocido creo que es el apóstol Maldonado, un autonombrado apóstol que tiene su iglesia allí en Miami. También tenemos a otros, eh, apóstol Ronnie Chávez, bueno, tenemos varios, y entre otros, esos son tal vez los más conocidos. Cash Luna, que se hace llamar pastor, pero que también se considera a sí mismo un apóstol, que son autonombrados y tienen características en común, como hemos expresado en otras lecciones, y es que predican la doctrina del reino, que la iglesia tiene que establecer el reino de Dios en esta tierra para que Cristo recién regrese a reinar directamente. No hablan del arrebatamiento particularmente y todo esto. Pero también he observado a otras personas, a otros hermanos que se llaman apóstol, que son conocidos como apóstoles en la televisión, y que predican una sana doctrina y que hablan del arrebatamiento, que hablan de la venida del Señor Jesucristo, que hablan de la santidad, que creen en los dones espirituales, en la salvación por gracia y todos los puntos fundamentales de la doctrina. Y debemos tener cuidado con considerar a todo aquel que lleva ese, podemos llamarlo, esa función como un hereje, porque Dios hace excepciones. Y más allá que no es necesario llamarse apóstol para cumplir la función de un apóstol, debemos reconocer que no todos los que se ven como apóstoles o son nombrados por la misma congregación como apóstoles son herejes. Porque Dios en su misericordia hace excepciones también y permite que personas así prediquen el Evangelio del Señor Jesucristo, una sana doctrina. Debemos tener cuidado, muchísimo cuidado con eso. Después, vamos a los motivos de las excepciones de Dios. Dios tiene motivos para hacer excepciones también. Dios no hace excepciones así porque sí, sino que Él tiene motivos. En primer lugar, un motivo de la excepción de Dios es por la obediencia al Señor y su palabra. Ese es un motivo por el cual Dios hace una excepción. Y en Números 12, capítulo 12, versículo 7 dice, no hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y después sigue en el versículo 8, como hemos leído al principio, que dijo que Dios iba a tener un trato especial con Moisés, que con él iba a hablar cara a cara y no por revelaciones o por visiones, no por sueños, sino que con él iba a hablar cara a cara. Pero ¿cuál era el motivo de la excepción que Dios hacía? La obediencia de Moisés. Moisés había sido obediente a Dios. Moisés había dispuesto la construcción de un tabernáculo de reunión tal cual lo había visto, tal cual Dios se lo había mostrado en el Sinaí. Y Dios dijo, no hay otro varón como Moisés fiel en toda mi casa. La obediencia a Dios produce que Dios haga excepciones
con nosotros, de tener un trato diferente con nosotros. La obediencia es uno de los motivos. El segundo motivo que podemos encontrar por el cual Dios hace excepciones es para evitar el sufrimiento. Somos llamados a sufrir como creyentes, pero también Dios excepcionalmente actúa evitándonos también el sufrimiento. Filipenses 2:27 dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Enoc anduvo en comunión con Dios y de pronto un día desapareció porque Dios se lo llevó. Dos pasajes que quiero explicar donde habla de evitar el sufrimiento. En primer lugar, Dios en Filipenses 2:27 hace una excepción con Pablo y evita el sufrimiento de Pablo. Porque Pablo tenía un compañero llamado Epafrodito, que era alguien que tenía un ministerio especial y que se encargaba de estar atento a las necesidades de las personas en el ámbito social, a ver qué le faltaba para poder tal vez reunir cosas, llevar alimentos, y dinero y todo eso. Y Pablo dice, ahí ustedes lo ven subrayado, dice, tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Esto nos habla que la vida cristiana no es solamente sufrir, sufrir y sufrir, sino que Dios hace excepciones para evitarnos el sufrimiento. Y Dios hizo una excepción con Pablo, dándole vida a Epafrodito. Con Enoc también hizo una excepción Dios para que Enoc evitara el sufrimiento de ver una generación, la generación de Noé, totalmente descarriada y apartada de Dios, y evitó su sufrimiento. Con esto quiero decir que acá tenemos más fundamento bíblico de que Dios ha pensado que la iglesia no pase la gran tribulación, porque Dios quiere evitar el sufrimiento de la iglesia. Romanos dice, porque no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de Jesucristo. No hemos sido puestos para ira, hemos sido puestos para alcanzar misericordia. Y Dios quiere evitar el sufrimiento de la iglesia, porque es la novia de Cristo y será su esposa cuando se den las bodas del Cordero. Entonces podemos confiar en que más allá de que este mundo cada vez más se va preparando, va introduciendo a lo que es la gran tribulación, Dios ha prometido librarnos de la ira venidera. Esperar a Jesucristo, el cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Dios quiere evitarnos sufrimientos. Dios también quiso evitarle un sufrimiento a Pablo. Y si ustedes recuerdan, fue el que Pablo descendiese a Jerusalén, que fuese hasta Jerusalén. Y utilizó a un profeta llamado Ágabo, el cual le advirtió a Pablo. Y muchos otros hermanos le advirtieron, no subas, no vayas a Jerusalén porque vas a morir, porque vas a correr en realidad peligro de muerte, porque vas a ser azotado, porque te quieren matar. Pablo, sin embargo, él dice, yo estoy dispuesto hasta morir por el Señor Jesús. Pero Jesús le quería evitar el sufrimiento a Pablo.
No quería que Pablo sufriera eso. Podemos ver a un Dios soberano que elige nuestros sufrimientos. Porque si Dios quisiera que sufriéramos siempre todo tipo de sufrimientos, ya hablaríamos de un Dios diferente, de un Dios que le gustaría disfrutar el sufrimiento de sus hijos. Pero sin embargo, Dios quiere evitar el sufrimiento. Lo que pasa que nosotros muchas veces, por causa de nuestra desobediencia, sufrimos. Y decimos, pero Dios, ¿por qué? Pero no es porque Dios haya querido, sino porque nosotros nos introducimos solos en el sufrimiento. Entonces, en segundo lugar, Dios hace excepciones para evitar el sufrimiento. En tercer lugar, para que quede expuesta la perversidad del corazón, también Dios hace excepciones. Primera de Samuel 28 dice ahí el pasaje, Saúl preguntó, ¿cómo se ve? La mujer respondió, como un anciano que lleva un manto. Saúl se postró rostro en tierra y al darse cuenta de que era Samuel. Y después conocemos el relato. Dios permitió esto. Dios hizo una excepción de permitir que Samuel viniese de entre los muertos para que quedase expuesta la perversidad que había en el corazón del rey Saúl, que estuvo dispuesto hasta a consultar una adivina, porque dice que Dios no le contestaba, lógicamente, Dios ya lo había abandonado, había sido desechado por Dios. Entonces Dios hace excepciones para que quede expuesta la perversidad de el corazón de la persona. Por eso a veces sucede y ha sucedido que se ha apartado a obreros y inmediatamente esos obreros han mostrado la hilacha, como se puede llamar de alguna manera. Han mostrado lo que verdaderamente era. Como iglesia nos sucedió con un obrero que duró 4 meses, como él. Y en esos 4 meses quedó expuesta la perversidad que había en el corazón de esa persona. Y tal vez podemos echarnos la culpa, podemos analizarlo, que no veíamos esto, que no veíamos aquello, pero nunca, porque siempre todo está centralizado, hay una falsa humildad a veces, porque nosotros cuando pasa algo nos miramos a nosotros mismos, como diciendo nosotros nos equivocamos, algo, y todo está centrado sobre nosotros. Pero nunca pensamos que Dios puede haber permitido esto para expresar la perversidad del corazón de esa persona, para que quede expuesta. Que tal vez esa persona, si no se la hubiese apartado, hubiese seguido y tal vez hubiese causado aún más daño de lo que causó. Que al final fue un daño, gracias a Dios y a la gracia de Dios, hubo daño. Se dañó a una o dos personas, pero fue el menor daño posible. Y nosotros tal vez nos preguntamos, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios esto? Y tal vez Dios lo permitió para que rápidamente quedara expuesta la perversidad del corazón. Hizo una excepción con esto. Que todo se diera de una manera rápida. ¿Cómo ocurrió con Saúl? Con Saúl se quedó de que se lo apartara como rey y todo eso, pero Saúl no duró lo que Dios tenía pensado que Saúl durara, e incluso ya advertía Dios a través de Samuel la actitud del rey Saúl. En cuarto lugar, Dios permite excepciones, Dios hace excepciones para que se haga la voluntad de Dios. Primera de Samuel 19, versículo que ya hemos leído antes, basa sobre la vida del rey Saúl, dice, entonces Saúl salió a buscarlos allá
Y el Espíritu de Dios también vino sobre Saúl y empezó a profetizar por todo el camino hacia los campamentos. ¿Por qué le digo que Dios hizo una excepción? Porque si el Espíritu Santo no hubiese venido sobre Saúl en ese momento, Saúl tal vez hubiese matado a David. Y creo que estoy seguro que Saúl hubiese matado al rey David. Sin embargo, no lo pudo hacer, porque el Espíritu Santo intervino de una manera inexplicable, llenando con su espíritu a una persona que había sido desechada ya por Dios. Pero Dios sabía que había algo más precioso que cuidar, y era la vida del futuro rey de Israel. Un rey conforme al corazón de Dios, un rey del cual desciende nuestro querido y amado Mesías Jesucristo el Señor. Entonces Dios lo permite, Dios obra de esa manera para que se haga su voluntad, para que no se aborten los propósitos de Dios en todo esto. En quinto lugar, Dios hace excepciones por misericordia. La misericordia tiene que ver con la postergación de un juicio. Segunda de Reyes 20 dice, regresa y dile a Ezequías, líder de mi pueblo, que así dice el Señor Dios de tu antepasado David. He oído tu oración, he visto tus lágrimas y te voy a sanar. Dios le añadió 15 años más de vida. Dios postergó, si ustedes ven acá es interesante, porque Dios postergó la determinación que él había tomado sobre Ezequías. La postergó 15 años, pero a los 15 años muere. Y si ustedes ven, Ezequías desobedeció en el final a Dios en el final de esos 15 años. Pero Dios hizo una excepción por misericordia. Postergó la muerte, postergó un juicio sobre Ezequías por eso. Y Dios desde su misericordia, Él suele también postergar los juicios. Suele postergarlos. Por ejemplo, la gran tribulación está siendo postergada, ha sido postergada por años, miles de años, por la misericordia de Dios. Por eso ha sido postergada. Dice, no es que el Señor retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, queriendo que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Dios posterga la gran tribulación, hace una excepción, posterga el juicio, pero el juicio llegará. Y creo personalmente que el mundo está a punto de entrar en la gran tribulación. Y la iglesia está a punto de entrar en el cielo. 6.6. Para salvación Dios hace excepción. Juan 4 dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. La mujer samaritana. Dios conversó con una mujer, aunque no era algo habitual conversar con una mujer para un rabino, para un maestro, porque tenía un propósito de salvación. Y Dios rompe, podemos decir, sus propias reglas, porque Él es Dios. Por empezar, Él es Dios. Y Él trasciende todo. Y acá el mismo Jesús, nosotros no estamos autorizados a esto, pero Dios sí. La palabra viene de Dios, todo viene de Dios. Y Él en este caso
conversó con esta mujer para que el evangelio llegara a Samaria, porque a Dios le interesa la salvación de todos los seres humanos. Y acá voy con el siguiente dato de aquellos que cuestionan el ministerio de las mujeres. Dios ha establecido un liderazgo de varones en todas las iglesias, para todas las iglesias, compuestos de ancianos, pastores, para liderar. Pero Dios muchas veces hace excepciones y llama a mujeres a predicar el evangelio. Llama a mujeres a pastorear. Llama a mujeres a evangelizar. Llama a mujeres que están al frente de iglesias. ¿Por qué? Porque Dios hace excepciones para salvación. Dios usa de esa manera para salvación. Dios usó a una jueza llamada Débora en el Antiguo Testamento. La historia de Débora y Barak, mujer que se enfrentó a los ejércitos enemigos. Dios hizo una excepción con Esther. Esther fue una líder de un pueblo judío, intercedió por el pueblo para que los judíos pudiesen defenderse, porque había sido determinado la muerte del pueblo judío. Ruth fue una mujer también muy usada en las manos de Dios. Y en el Nuevo Testamento encontramos a mujeres como Priscila. Encontramos en Romanos 16 una lista interminable de Pablo, de mujeres que tenían también iglesias en sus hogares. Debemos tener cuidado con caer en la religiosidad, porque a veces debemos limpiarnos de todo eso también, porque muchas veces nosotros hemos mirado a una mujer pastora, decir, y no vemos, no vemos si tiene dones, no vemos que, no, ya el hecho de ser mujer ya la descartamos, le hacemos la cruz. Pero sin embargo Dios no actúa de esa manera. Ninguna mujer hubiese llevado el evangelio como lo llevó esta mujer samaritana. En séptimo lugar, para que se cumpla la palabra de Dios, hace excepciones Dios. Hechos 1 dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio, dice Hechos 1:20. En el Antiguo Testamento estaba esta profecía de que estaba el hijo de perdición, Judas, que iba a dejar su ministerio y que otro iba a ocupar su oficio. Primeramente, los discípulos se equivocaron. Pedro tomó la iniciativa, oró, echó suerte y eligió a Matías como el apóstol número 12. Sin embargo, el Señor tenía pensado a otro y era el apóstol Pablo. A él lo buscó y él fue el que llevó el evangelio a los gentiles. Pero ¿cuál era el objetivo de Dios? Que se cumpliera su palabra. Por eso Dios hace una excepción con Pablo y busca a un hombre que no había estado con Jesús y que no había sido testigo de su resurrección, que seguramente había escuchado de que alguien se había levantado, de que no estaba ya en la tumba el Señor, pero seguramente él pensó lo que los demás pensaron, y era que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. Sin embargo, se cumplió la voluntad de Dios. Otro tomó el oficio y Dios lo hizo por medio del apóstol Pablo. Como dice, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Pablo confiesa acá, se reconoce el último, se reconoce como un abortivo, como una excepción a la regla.
Hemos visto estos 7 motivos de lo que es, si podemos repasarlos rápidamente para que quede grabado. Dios hace excepciones para la obediencia, por la obediencia del Señor y su palabra, para evitar el sufrimiento, para que quede expuesta la perversidad del corazón, para que se haga la voluntad de Dios por misericordia, para salvación, para que se cumpla la palabra de Dios. Sin embargo, como dice el título del estudio, toda regla tiene su excepción, pero nunca la excepción será regla. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice. Habla de la eternidad de la palabra de Dios, de la revelación escrita de Dios. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esto nos habla de la autoridad de la palabra de Dios, la cual es eterna, la cual es segura, porque dice que tenemos la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día amanezca y el sol salga en nuestros corazones. Entonces vemos que la palabra de Dios es la regla, es la revelación escrita y segura de Dios. ¿Y a quién le corresponde? ¿Dentro de qué campo están las excepciones? ¿Quién es el encargado de hacer excepciones en estos tiempos? Hechos 15:28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. El Espíritu Santo es el que indica. El Espíritu Santo es el encargado de hacer las excepciones, porque el Espíritu Santo es el Señor de la iglesia de Cristo. ¿Y saben por qué? Por algo sencillo que venimos enseñando, porque estamos en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto no es un ministerio de letra, sino que es el ministerio del Espíritu Santo. Así de sencillo. Por eso, en la medida que como iglesia demos lugar al Espíritu Santo, vamos a saber identificar cuándo Dios hace excepciones, cuándo Dios realmente realiza esas excepciones. Por eso es fundamental la dependencia del Espíritu Santo de Dios. No solamente es Biblia, no solamente es letra, es el Espíritu que vivifica la palabra de Dios, que le da vida. El Espíritu Santo realiza las excepciones. Es el Espíritu Santo. Con esto concluyo el estudio bíblico. Y la reflexión es, la meditación es, ¿cuánto nosotros dependemos del Espíritu Santo para identificar cuando Dios hace excepciones en todo esto? Cuando Dios quiere obrar, cuando Dios le da el respaldo a su palabra. Es fundamental esto, conocer este aspecto del Señor Jesucristo,
que el Señor Jesucristo es un Señor que hace excepciones y que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo realice las excepciones que deba realizar en este tiempo. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Cristo. Señor, yo solamente espero que esta palabra haya sido de edificación, Señor amado, para el pueblo de Dios. No es fácil, Señor Jesucristo, este tiempo que vivimos. No es fácil para los que predicamos la palabra. No es fácil para el que sirve al Señor. Tiempos de incertidumbre para el mundo, pero tiempos de refrigerio que vienen para la iglesia. Y que creemos firmemente que ese refrigerio va a traer tu persona. Que el refrigerio lo vamos a recibir en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados. Y así estaremos siempre con el Señor. Gracias, Señor, porque tú haces una excepción con la iglesia. Tú vas a arrebatar a la iglesia. Tú, y más que una excepción, vas a hacer una acepción con la iglesia. Porque la Escritura dice que conoce el Señor a los que son suyos. Y a los que son suyos, Dios viene a buscarlos. Señor, te pido por todos aquellos que aún no han sido salvos. Incluso si hay gente nueva escuchando este mensaje, Señor, que puedan arrepentirse de sus pecados y puedan entregarte su vida. En el nombre de Jesús. A todo aquel que no es salvo, que no ha conocido a Jesús, repita conmigo, entregue su vida a Cristo en esta noche. Repita conmigo, Señor Jesús, en esta noche vengo ante ti y te pido perdón de todos mis pecados. Señor, te recibo en mi vida como mi Salvador y mi Señor personal. Gracias, Señor Jesucristo, porque hoy soy tu hijo, hoy soy tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo debería haber muerto porque él perseguía a la iglesia del Señor Jesús. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Pablo y fue un gran siervo de Dios. Tú puedes ser un gran siervo de Dios. No importa lo que hayas hecho, si tú te has arrepentido, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tu vida ha sido hecha nueva en esta noche. Si has recibido a Jesús, conéctate con nosotros, contáctate al Facebook de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan y déjanos tus datos allí, tus inquietudes. Damos gracias al Señor por estos momentos. También suscríbete al canal de la iglesia de YouTube, Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, y allí vas a poder escuchar todos los mensajes que hemos ido grabando durante todo este tiempo. Mensajes no solamente para adultos, la familia, sino para los niños también. Invitarte a las siguientes convocatorias, el día sábado, el día domingo también a las 10:30 de la mañana vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Desde ya,
Que Dios te bendiga. Te habló el pastor Hugo Ramini, su servidor, y vamos a estar orando por ti si nos dejas datos o pedidos de oración para que el Señor haga la obra. Esto es todo por hoy. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.